So all of this, tiene que llevar el creyente. the believer needs to have. Dios dice God says que para una persona that for a person en el tiempo de Israel in the time of Israel que vivía tan lejos that lived so far que no podía llegar a la casa del Señor, al santuario, cannot get to the house of the Lord or the sanctuary, lo más fácil the easiest thing era redimir was to redeem los diezmos the tithes de su cosecha of their que harvest tenía que llevar al santuario. that they needed a place of the Redimir sanctuary. significa, Redeem means yo no puedo ir al santuario I cannot go to the sanctuary a llevar mi primicia, mis diezmos, mis ofrendas, to take my first fruits, my porque el santuario me tithes. agarra como a 10 días, 15 días, If the sanctuary was like 10 y no lo days puedo away, llevar al momento, and I can't take it right porque en away. el tiempo de Israel no había aviones, no había helicópteros, no había naves que corrían tan rápido, hermano, Because in Israel's time, we didn't have planes or cars or anything that sino went que era fast. más fácil But the easiest thing redimir, was to redeem, agregar una quinta parte más to add a fifth more instead de lo que sacaban en sus cosechas. of what they got in their harvest. Entonces, ¿cómo era en aquel tiempo, hermano? So how was it in those days? Israel lo hacía así, hermano. Israel did it, yes, he Aunque did. no llegaban en el preciso momento que habían recibido, ¿verdad?, las ganancias de las cosechas. Even if they didn't pass in the precise time, Se iban caminando, they would keep on walking, se iban en los camellos and they would go on the way, in the para path, llevarles to take todo lo que era el diezmo y las ofrendas al Señor, everything that was the tithes and Al offerings to the santuario. Lord, to the sanctuary, y agregaban la quinta parte. and they would add a fifth more. Si eran $100,000 If it was que $100,000, tenían que traerle al Señor, tenían que darle $150,000. they needed to give quinta parte. $150,000 to the Lord, a fifth more. Así era. And that's all it Y was. yo tuve que investigar todo esto And I had to investigate para all saber this qué profundidad había en esto, hermano. to know the deepness Que of muchos han this, despreciado, that many have que muchos se forsaken, han abierto para un lado, and hermano, many have gone away, queriendo abolir todas estas trying to cosas. abolish these things. Entonces, no importa de lo que hayan levantado cosecha. So it doesn't matter how they rose the harvest. Ahí en Levítico nosotros leímos, There in Leviticus we read, ¿verdad? Si son de ovejas, if it's of sheep, si son de cabra, if it's of goats, estas se contaban these were being counted, y se revisaban and they were revised bajo la vara. under the rod. Cuando estaban en el redil, When they were in the rail, había una vara. there was a rod. Las miraban They would see them, y las contaban una por una. and they would count them one by one. Entonces, ¿qué diferencia, hermano, el So- pueblo de Israel a nosotros? How different was the people of Israel from us? Entonces, todo esto se ponía, So all this was placed ¿verdad?, en un acto de obediencia, de consagración hacia Dios. in an act of obedience and consecration to the Lord. Entonces, todas estas ovejas las ponía el pastor So all these sheep were placed by the pastor en la entrada del redil. in the entrance of the rail, Y así, hermano, and that way, cada décima every 10th oveja sheep era consagrada para Dios. was consecrated unto the Lord. Contaban de 1 They would count from 1 a 10, to 10, la décima and the 10th la sacaban would take it out, y la metían para consagrarla para and they Dios. would place it to consecrate unto the Y Lord. cuando venía la 20, When it la was come to sacaban. 20, Ya tenían 2 ovejas. they had 2 sheep. Cuando venían 30, ya tenían 3 ovejas. And when they had 30, it was 3 sheep. Y dije, eso yo nunca lo había, me había metido con profundidad. ¿Cómo es que And I've never gone so deep el in pueblo de this. Israel es tan bendecido? How is the people of Israel so blessed? ¿Cómo ellos son bendecidos? How are they blessed? Aunque no han seguido el camino del Señor como debe ser, hermano. Even though some haven't followed the way of the Lord, Pero how hay it should be. promesas But there's promises para el pueblo de Israel for the people of Israel que podrán ser rescatados, that they will be que rescued podrán ser libertados and they'll be liberated del azote, escuche bien, from the del smite adversario. of the enemy. El adversario The ha adversary querido robar al pueblo, has wanted to steal from the pero people, ellos han descubierto but they've discovered que no pueden meterse en los ámbitos del enemigo, hermano. that they can't mess around in the Y territory of the no enemy. no puede el enemigo robarles, And the enemy cannot porque steal ellos from them conocen los fundamentos de Dios. because they know the foundations from Pero the en la Lord. redención, But in redemption, para ser redimidos, to be redeemed, para que Dios pueda
salvarlos a ellos. so the Lord may be able to save them. Ellos solamente They only tienen que creer need to believe en una sola ofrenda, in one door, en la ofrenda in one que offering pagó el precio that paid the para price ser rescatados, to be rescued, para tener vida eterna, to have eternal que life, es Cristo Jesús, that is Christ el Jesus, Cordero de Dios, the hermano. Lamb of God. El que no fue pasado por vara, He who wasn't passed by a rod, sino que fue entregado but he was given up por Dios mismo. by God Se himself, entregó a sí mismo, hermano, was given up to para himself salvar to save todo lo que se había perdido. all that had been Un solo lost. cordero, Just one una lamb, sola ofrenda one offering para el Señor. towards the Lord, Cristo Jesús, Christ Jesus, para vida eterna, into eternal para life, salvación. to Es salvation. lo único que le hace falta That's the only thing missing en los términos de las finanzas, in the terms of finance, de la redención, of redemption, de poder recuperar to be able to rescue el rescate de su fruto, de todo lo que ellos tenían que traer al Señor. the fruits and everything they needed to bring to the Lord. Entonces Pedro So Peter, dice: vuestro adversario, our adversary, he says, el enemigo, the enemy es declarado is declared y nunca cesa de ser hostil, que con su actitud, diga conmigo, la palabra hostil, ¿qué quiere decir hostil, hermano? what is hostile, hostile. ¿Sabe qué es una persona hostil? Do you know what a person is Es hostile? una persona que tiene una actitud, It's a person that has an attitude, que sus actos se muestra contrario that their acts are contrary. a una persona o cosa o enemigo de ella. A person or an enemy of theirs. La gente es tan hostil, hermano, People are hostile, que se muestra contrario a los preceptos de Dios. that are contrary to the precepts of God. Dios dice una cosa, pero ellos hacen otra cosa. God says one thing, but they Todo do lo another. contrario. All the contrary. Entonces, el adversario, el enemigo declaró todo esto. So the adversary declared all these things. Pero ¿sabe qué, hermano? But you know what? Ese mismo adversario That same un adversary, día one day, nos va a acusar, will accuse us. nos va a acusar He's going to accuse us delante de Dios. before the Lord. Aunque usted no lo crea, Even if you don't believe el it, adversario, el enemigo lo va a acusar the adversary, the enemy is going to accuse de you todos sus actos, of all your acts de todas sus acciones and of all your actions delante de Dios. before the Lord. Crea o no lo crea. Believe it or not, A muchos hombres de Dios to many men of God, los acusó. he accused. ¿A quién acusó, hermano? Who did he A accuse? Job lo Job acusó. was accused. ¿A quién más, hermano? Who else? A Pedro, Peter. al mismo Pedro. Peter himself. Un día Jesús One day Jesus le dijo: mira, Pedrito, said, look, Peter, el diablo me ha pedido the devil has asked para zarandearte. to be able to shake Te you. quiere zarandear, He wants to shake you. por si usted no lo sabía. If you didn't, if you Pedro didn't know, pertenecía a la iglesia, al cuerpo de Cristo, Peter belonged to the body of pero el Christ, diablo se lo pidió but the devil asked for him para ser zarandeado. to shake him off. Entonces, no crea que usted está ausente o exento de las trampas del enemigo, hermano. Don't be thinking you're exempt from the traps of the enemy. Nadie estamos exentos. Nobody is exempt. Vamos a mirarlo para que entre usted más en entendimiento, hermano. Let us see so you can understand more. Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Luke 22:31. Tanta gente hostil, hermano. So many hostile people. Por si no sabía, el adversario lo va a acusar If you didn't know, the por adversary, sus acciones, por su actitud, por el carácter, hermano. he's going to accuse you for your character, for your attitude. Por eso la iglesia debe estar alerta, debe That's- estar despierta, That's why the church should be alert, and consagrada, awake, dedicada al Señor. consecrated for the Lord. ¿Qué dice? A ver quién lo tiene, hermano. Como a trigo. Muchos ya fueron zarandeados, hermano. Many have been swift like wheat. Les gusta que el enemigo los que They like the enemy to what? los zarandea. Sift them away. Apenas se van levantando y otra zarandeada al They're- suelo, órale. They're barely standing up, and then he
breaks their feet, or Zarandear es, ¿cómo? Sacudir, como quien dice. sweep his feet, basically. Usted tiene una mota de trigo. Mota quiere decir un manojo. If Como you el de have cilantro, sí. a wheat, Pero es de a pile of trigo y wheat, está seco. but it's dried, Y lo tiene que mover, ¿para qué? Para que salga el granito. you need to sift it so the grain comes out. Satanás no te ha pedido. Satan has desired Entonces, to have muchos you. piensan So many think que el enemigo that the enemy no los va a acusar. won't accuse them. A él no le importa si eres creyente o no eres creyente, He doesn't care if you're a believer or not, pero te va a acusar. but he's going to accuse Nos you. va a acusar He's going to accuse us delante de Dios before the Lord por sus acciones. by their Tú no actions. dices que eres cristiano Didn't you say you were a y Christian? te estás robando And you're stealing los diezmos, your las tithes, ofrendas offerings, y se la estás ofrendando al adversario allá afuera. and you're offering to the adversary out there. ¿Y cómo eso? Cuando tú compras un carro, And how is it cuando when you tú buy a compras car, otras cosas, you buy cuando te other vas a things, comer y gastas mucho dinero y a Dios no le das nada? and you go eat and spend so much money and you don't give to the Lord nothing? Cuando compras ropas, tenis, de marca, todo eso, When you're buying clothes and shoes, y no te acordaste de darle sus diezmos al Señor. Tremendo, hermano. Entonces el adversario, and forgot to give your tithes. So the adversary, dice Pedro, Peter says, ¿verdad? Hay que ¿qué? Resistirlo. we must resist. ¿Resistir a quién? Al adversario. Ser sobrio. Verso 9, ¿qué dice? Ahí donde estamos, en primera de Pedro, capítulo 5. Verso 9. Entonces Pedro nos dice, hay que resistirlo. So Peter says we must resist Hay que no caer en la trampa. and not fall in the trap. No corras, no huyas. Don't run away. Sino que hay que resistir firmes en la fe. But we must resist him Sabiendo steadfast que in the los faith, mismos padecimientos knowing that the same se van sufferings cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde, hermano? are experienced by your brotherhood No nada más aquí en esta iglesia. in the world. No nada más aquí en esta nación. Not just in this church or this nation. Vuestros hermanos en México. Our brothers in Mexico, Vuestros hermanos en Brasil. brothers in Brazil, Vuestros hermanos, ¿dónde? En Rusia. our brothers in Russia, Sufren los mismos padecimientos. they suffer through the same things. Pero el que está consagrado a Dios But he who's consecrated to the sabe Lord resistir. knows how to resist, Sabe levantarse de una manera especial. knows how to get up in a special way. Entonces todos nosotros So all of us tenemos que resistir. must resist. Estos se van cumpliendo, hermano. This is being fulfilled. Todos tienen esas pruebas, esas luchas. All have these experiences, these struggles. Pero tiene que ser real con el Señor. But you need to be real with the Lord. Y todos lo padecemos en este mundo, en este globo terráqueo, And hermano. we all go through things in this Todos globe los cristianos called earth. All the Christians sufrimos padecimientos. go through experiences Padecimientos no solo of los suffering. que estamos en este lugar, Not just because we're in this place. no solo los que están en Estados Unidos, Not just the ones here in the United States. sino que en todas las naciones But upon all the nations. sufren los padecimientos. They suffer these Si yo le pregunto experiences. cuántos quieren ser cristianos, If I ask you how many want to be Christian, mire, nadie dice. no one. Cuando menos debería decir, yo quiero ser cristiano, At pastor. least they should say, I want to be Christian, Pastor. O ya soy cristiano. Or I'm a Christian already. Pero viendo que hay tantos padecimientos, nadie quiere ser cristiano. But seeing that they go through a lot, nobody Sino wants que to be se quieren Christian. hacer más anatemas que cristianos. But they want to be more cursed than Hay Christians. muchos anatemas dentro de las iglesias. There's many cursed in the church. Ya se hicieron a la vida anatema They became anathema or curse de allá de afuera. from out there. Donde están dando sus ofrendas, When they're giving their donde offerings, están dando sus diezmos giving their tithes al adversario. unto the Y adversary. por medio de la revelación, hablando a mi vida el Señor, And through the revelation speaking Él to the dijo, Lord, no dar vuestras ofrendas he said, don't give your offerings al adversario. unto the adversary. Señor, no entiendo. Y me dio la cita. And the Lord gave me the No la scripture. des. El mismo Pedro, Peter himself, un día en el libro de Hechos, in the book of Acts, en el capítulo 5,
Chapter 5. Versículo 5 más o menos al 4 o al 5. A ver, léamelo, hermano Michael, por favor. El mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro. Mire, hermano, los que estaban dentro de la iglesia. Los creyentes, los cristianos que estaban dentro de la iglesia, para que usted diga, no, es que esto no sucede en las iglesias. Sí sucede, hermano. Y desde hace 1000 años, 2000 años atrás casi, hermano, está sucediendo esto dentro de la iglesia. ¿Quién tiene Hechos capítulo 5, verso 1 al 4 o al 5? Lean. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, Sabiéndolo también, ¿quién? y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó quién? El adversario tu corazón. Cuando principiamos les dije que el adversario, el enemigo llena, se mete, entra al corazón y luego llega a la mente. The enemy enters the heart and then to the mind. ¿Por qué llenó? Síguele, hermano. Why did he fill? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sobre toda la iglesia. Upon the whole church. Estaban sentados como usted. They were sitting down like you. Era la iglesia supuestamente It del was Señor. the church supposedly of the Pero Lord. Satanás llenó su corazón But Satan filled his heart de Ananías. of Ananias. Y quiso solamente engañar al Señor, traerle una partecita, como muchos de los que están dentro de la iglesia traen una partecita. And he wanted to just bring a little part of the portion. Cuidado con esas partecitas. Be careful with those little parts. Quiso engañar. He wanted to Y deceive. Pedro lo reprendió y le